Las infinitas gracias al Senado que de manera unánime hoy día ha apoyado la designación de Jorge Abot. Sin denuncio, sin querella, ya no tiene viabilidad ninguna, ¿no es cierto?, ya investigación. Lo que hoy día el gobierno tiene es sin duda un tongo, no se entiende. No aceptamos procedimientos tramposos que manipulan políticamente la situación. No tiene nada de tramposo porque ha sido transparente, se ha mostrado el cronograma que queremos. Arreglarlo con billetes civiles en nombre de la ley. Entiendo lo importante que es este momento para la historia de Chile. El paro se radicaliza el lunes. El lunes no hay turnos humanitarios. Lamentamos que la Presidenta de la República, en forma inédita, no esté con nosotros esta noche. A veces se producen estos conflictos de agenda. La sorpresa mayúscula porque iba primero Macri en ese momento. ¿Saben lo que dicen los millones de votos que nos encontramos esta noche? ¡Se puede! ¡Se puede! Los desafíos que nos esperan no son fáciles ni simples. Muchas gracias a todos por esta nueva victoria. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile, el debate con que comienza la semana. Ustedes lo ven, los últimos días han estado marcados por votaciones en el Congreso para Fiscal Nacional, en Argentina en la primera vuelta para presidente, también señales, reuniones o cumbres empresariales a las que llega o no llega la presidenta, en fin, muchísimos temas que han marcado y siguen marcando la pauta. Y vamos a partir, como siempre, diciéndoles cuáles son nuestros candidatos a hacer la frase más destacada, la más llamativa de la semana. Partimos por un protagonista de los últimos días, sin duda, el próximo fiscal nacional, Jorge Abot, que fue confirmado por el Senado, pero antes de eso, anunció su inhabilitación para investigar el caso Penta. Me ratifica, ¿no es cierto?, el Senado y asumo, ¿no es cierto?, como fiscal nacional. Evidentemente tendré que inhabilitarme, ¿no es cierto?, respecto de esa causa y asignársela, ¿no es cierto?, a algún fiscal regional, digamos, que siga con la tramitación ya de la misma. En consecuencia, ya quería aclarar finalmente ese punto porque no ha sido grato ya que mi primo tenga que pagar las consecuencias ya de yo haber postulado a ser fiscal nacional y aparezca, digamos, ¿no es cierto?, en la condición que ha aparecido a través de los medios. Jorge Abot, en días muy cargados de noticias en la Fiscalía. Lo último, la petición de desafuero del senador Jaime Ortiz, otro de los temas para conversar en el día de hoy. Herman von Müllenbroek, el presidente de la SOFOFA, se quedó esperando el miércoles en la noche, esperando que la presidenta Bachelet llegara a la cena de la industria. Él mismo lo dijo, era algo que muy contadas veces había ocurrido desde la vuelta a la democracia. Esto dijo el presidente de los empresarios industriales. Ella decidió que era mejor estar allá que la posibilidad, ¿no es cierto?, de conversar y de plantear todas sus ideas, de explicar la reforma, sobre todo el tema de la nueva Constitución, que hoy día está conversándose, a un mundo importante de empresarios, dirigentes empresariales, dirigentes laborales. Bueno, y creo que es una oportunidad que se ha perdido. Protagonista también de los últimos días, Nelly Díaz, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, que mantienen un paro agudizado en la jornada de hoy. Esto dice Nelly Díaz. A mí me espanta la manera en que hoy día nos están reprimiendo. Ni siquiera en los tiempos de los años 80, cuando yo entré a este servicio, había pasado esto en el registro civil. Me sorprende, me da vergüenza y me aterra lo que está pasando. Nelly Díaz, Herman von Müllenbroek, Jorge Abot, tres candidatos a la frase de la semana que vamos a conversar y vamos a debatir. Hay tantos temas en el día de hoy junto a nuestros panelistas, Laura Albornoz, Hernán Larraín, Mauricio Rojas, Alberto Mayor. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Alberto, tu candidato brevemente a frase de la semana. Von Müllenbroek me parece muy relevante que, como él mismo dice, de modo inédito, un presidente de la República no vaya a una cena empresarial de tanta importancia como ha sido históricamente en los últimos años. Me parece que eso revela una fractura en la élite que no es menor como fenómeno y me parece que él lo dice desde la herida
del que queda plantado, pero esto tiene una resonancia mucho mayor. Mauricio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, pero eso refleja algo más amplio. Yo creo que hay una mala sintonía hoy día entre el gobierno o los que gobiernan y distintos sectores sociales. Es lo mismo que expresan los trabajadores del registro civil. ¿Cómo se pudo llegar a un paro catastrófico como el que tenemos? O sea, aquí hay una falta de esa relación que tiene que haber para el gobernante, que lleva a que las situaciones de pronto se disparen. ¿Laura? Yo también creo que el presidente de la CPC, pero más que demostrar un quiebre con las élites que puede estar, yo creo que él tiene una personalidad compleja. No es primera vez que lo escucho en afirmaciones de este tipo. Me tocó estar en la cena de industrial en Antofagasta y tenía expresiones sin haberlo dejado plantado semejante hacia la Presidenta de la República, a diferencia de otro empresario, como puede ser el presidente de la CPC, Salas, será porque viene del sector minero, no lo sé, pero tiene una predisposición al diálogo que yo creo que se agradece en estos tiempos, contrario al presidente de la SOFOFA, que no tardó ni menos de 24 horas para reunirse con la presidenta. No sé si le habrá dicho lo mismo que argumentó en esa oportunidad en persona, pero siento que esa disposición no favorece el diálogo. ¿Hernán? Yo me voy a quedar en cambio con Nelly Díaz, a diferencia de mis colegas. Porque creo que si hay un tema ciudadano, como se llama este programa, que está ocurriendo, es lo que está pasando en el registro civil. Y creo que la inoperancia del gobierno para poder resolverlo, lo único que está haciendo es afectar la vida cotidiana de muchos chilenos. Y creo que ya es bueno, entrando a la quinta semana de esta situación, que el gobierno se haga cargo. Ok, vamos al debate. Partamos por el tema de Bachelet y los empresarios. Alberto, ¿por qué tú hablabas de una fractura de la élite por este tema? Primero porque desde lo que pasó en el CEP en adelante uno puede vislumbrar, y de antes también, pero en el CEP fue bastante claro que ya hubo versiones distintas dentro del mismo empresariado, no solo entre el empresariado y el gobierno, no solo se quiebra un vínculo histórico entre los empresarios y el sistema político en su totalidad, o al menos en los dos bloques principales, sino que además dentro del mismo empresariado hay algunos que denostan el encuentro y dicen esto fue una especie de cumpleaños, ya entran en toda una discusión respecto a la estatura que tuvo el evento. Yo no sé si fue mucho más serio lo que ocurrieron en las anteriores ocasiones, me parece que siempre eran más o menos festivos, de conversación liviana, se granjeaba, se consideraba relevante la relación esta con los presidentes como más amistosa. Pues bien, resulta que se fractura allí, se fractura la relación ahora, efectivamente con Michelle Bachelet, inéditamente con la presidencia de la República. Los empresarios, mientras a muchos sectores sociales les cuesta mucho conseguir que ministros vayan o que el presidente de la República los atienda, los empresarios normalmente lograban eso fácilmente. Aquí Michelle Bachelet no asiste a la cena, después lo invita, que me parece que esas cosas de devolverse de Bachelet son siempre bastante negativas. Pero desde antes en todo caso. Sí, pero tú acabas de marcar una cosa y si haces un cambio de agenda podías perfectamente ir y cerrar la puerta, es decir, no hay nada, digamos, porque si no el escenario se vuelve como que estoy dispuesto en lo privado pero no en lo público, ¿te das cuenta? Entonces eso se lee mal. Yo creo que hay una fractura relevante, una fractura que es más grande, que tiene que ver con la élite en su totalidad, que tiene que ver con que ya los distintos gremios, incluso empresariales, no están todos de acuerdo en todo. Y eso es algo que es estructural en Chile, en el Chile del último tiempo, y me parece que es lo más relevante que está pasando. ¿Mauricio? Sí, yo creo que eso indica una ruptura de los consensos que hubo en Chile durante 25 años prácticamente, y los diálogos. Chile fue un país muy dialogante, muy técnico también en su diálogo, y había una serie de acuerdos básicos que permitían que el país se desarrollara sin llegar a situaciones de confrontación. Estos últimos 2 años hemos visto todo lo contrario. La dinámica es que cada disenso se transforma en confrontación. Y no solamente a nivel de las élites, sino que tú lo ves con los trabajadores, los profesores, por ejemplo, 2 meses en huelga, etc. O sea, hay una tendencia al disenso que lleva al conflicto, que es nuevo en Chile y que es bastante problemático. Pero yo considero que una regla de la democracia es disentir, y no necesariamente el diálogo es el camino obligado, aunque siempre tiene que adoptarse. Ojalá se propiciara siempre el diálogo, pero el diálogo construido sobre base falsa, como puede haber sido la transición pactada, como puede haber sido la compra del modelo económico, como puede haber sido, en fin, las definiciones más estratégicas durante 20 años, era un diálogo ficticio, un diálogo de las élites, que es justamente la que hoy día se quiebra y que logran establecer una transversalidad que domina a Chile durante un tiempo y que también acapara a quienes formamos parte de la concertación después de la nueva mayoría, y hoy día lo que se espera más bien es un acto de sinceramiento. Es lo mismo que está pidiendo la presidenta del sindicato con más o menos intereses personales. Yo no sé para dónde, no sé si ella entró en la década del 80 al registro civil
yo le quiero decir que se estaba viviendo una peor represión fuera del registro civil en los 80 justamente, y ella justamente entró en esa época, pero independiente de aquello, yo valoro su demanda sindical, y yo creo, o más bien esperaría que la construcción sobre el diálogo hoy día respecto del rol de los funcionarios públicos, de la naturaleza jurídica que tienen sus contratos, del reconocimiento que el Estado hace de su mismo servicio, sea una cuestión más honesta y no esta falsedad en la cual vivimos y trabajamos muchos de nosotros, que fuimos empleados honorarios, con regímenes de contrata anual, con un sistema de remuneraciones que no necesariamente era lo más justo. Hoy día, a propósito de la actitud distinta, se suscribió un acuerdo con la Subsecretaría de Economía y entre ellos estaba Salas de nuevo, lo reitero y lo nombro nuevamente, está el presidente de la Cámara del Comercio también. Hay, como dice Alberto, y en eso concuerdo, ya no todos los empresarios piensan lo mismo, ni todos están disponibles para lo mismo. Hay algunos que están más dispuestos a conversar, a darse cuenta de este Chile que ha cambiado y a poder, a partir de eso, poner su grano de arena. No todos quieren transar y la cuota de poder que durante años estuvo arranchada a su lado. Yo creo que efectivamente aquí se quebró un consenso que marcó 25 años de la transición entre el sector privado y el gobierno, independiente del color, pero en particular con la concertación. Y la lógica de diálogo permitió muchas cosas y muchos avances. Pensemos que la última candidatura del presidente Bachelet también contó con el apoyo de los empresarios, según nos hemos informado, que creían, digamos, que de alguna manera esto seguía así. Pero la verdad es que el programa de Michelle Bachelet rompió con una ruta que venía siguiendo el país, ¿cierto?, en términos ideológicos, y el sector privado pasó a ser más bien un adversario. Pensemos en la lógica de los poderosos de siempre, que vino desde el Ministerio de Hacienda a propósito de la reforma tributaria. Los empresarios naturalmente se sintieron atacados. La reforma laboral la sienten también como una forma de ataque a su sector. La incertidumbre que abre el proceso constitucional. Y en términos generales, una lógica más bien no de diálogo, sino de desconfianza. Y efectivamente, creo que el empresariado hoy día también se mueve desde la sospecha y tampoco está actuando orgánicamente. Yo en eso estoy de acuerdo con Alberto. Hemos visto distintas visiones y estrategias de cómo hacerlo. Ellos también están un poquito perdidos en cómo relacionarse con un gobierno que se para un poquito desde la sospecha también con ellos. También hay un mal manejo en todo esto, que yo creo que agudiza los problemas más allá de lo que era necesario. El conflicto del registro civil es clarísimo. Los profesores. También esto de no ir a una cena. Eso provoca una reacción que no es de las más, digamos, constructivas. Y yo creo que eso viene el gobierno repitiéndolo desde las reformas, donde hay mal manejo técnico, pero sobre todo mal manejo político. ¿Cuándo y cómo plantear las cosas? Mauricio, pero ¿debería haber ido la presidenta Bachelet a esa cena, en tu opinión? ¿Sí o no? Sin duda. ¿Alberto? No, yo creo que estuvo bien, porque había marcado una semana donde ella tiró el mantel. O sea, ella había dejado en claro que las presiones que estaba recibiendo, ella estaba cansada de esas presiones y que había hecho caso en todo y no le había llegado de vuelta nada. Y dijo, bueno, si esto sigue así, yo te quiero dar una señal clara de que estoy dispuesta a tirar el mantel. Creo que fue astuto en ese sentido. Estructuralmente uno puede analizar y decir es mejor que vaya, no, eso puede ser desde el punto de vista más de la gestión de largo plazo, es cierto. Pero en la coyuntura en que ella tenía poca ventana de oportunidad, me parece que fue una medida relativamente correcta. Yo creo que debió haber ido, sobre todo si quiere liderar un proceso de diálogo en una situación económica más bien de desaceleración. Y ella debería, de alguna manera, liderar un entendimiento distinto respecto a los últimos 16 meses. Y sin embargo no lo está haciendo. Creo que, en el fondo, la que más pierde con esto es ella. Yo creo que es importante redefinir el código de conducta que hasta ahora el sistema democrático había considerado como pertinente o impertinente de parte del presidente de la República. Mientras en tiempos anteriores, tanto Frey, especialmente Lago, eran nacidos en visitar estos espacios y mezquino en visitar otros espacios más ciudadanos, yo creo que es tiempo de empezar a cambiar, a diferencia que incluso procedió la propia presidenta Michelle Bachelet en su primer periodo de gobierno. Yo creo que las demandas hoy día son distintas, requieren también un cambio de conducta desde el primer mandatario hacia la relación que tienen los propios ministros. Los diálogos en democracia no se producen en la casa de uno de ellos, como no se producen en la cocina, como fue a propósito de la reforma tributaria, sino que hay espacios de diálogo que tienen que ver no necesariamente con los contextos de escena, sino sentarse en una mesa a dialogar con la ministra del Trabajo a propósito de la reforma laboral. Entonces yo también en eso quisiera un Chile distinto, un Chile de cambio de práctica, porque al final lo que sucede es que la clase, los ciudadanos en general, lo que observan por televisión es que la presidenta sí tiene tiempo para ir a una cena con
con los empresarios, pero no tiene tiempo a propósito del requerimiento permanente de Espina de ir a la 9ª región. O sí tiene tiempo para ir, pero no tiene tiempo para ir a visitar de nuevo a la 4ª, la región de Coquimbo. Sí tiene tiempo para ir. Entonces, esto tiene que ser gradual. La presidenta también en base a... Yo creo que es necesario cambiar las prácticas y los liderazgos, el comportamiento de los propios ministros, lo que eran prácticas hace 10 años atrás no necesariamente son legítimas en la actualidad. Mauricio, perdón, sí, muy breve, solo decir quién son. La presidenta está dando señales muy confusas porque sí va al CEP, digamos, se reúne con la presidencia de la CPC, no va a la SOFOFA. ¿Cuál es el punto? Y no me parece tan claro, digamos, de que se junte con uno y no con otro. No es muy fino lo que está haciendo. Puede que algunos sean más proclives a dialogar y tener una mejor actitud que los otros, que lo único que hacen en cada vez es que tienen oportunidades, tienen una actitud de animadversión hacia la presidenta. Pues es más claro echarle agua. El comportamiento del señor presidente de la SOFOFA no es el mismo comportamiento del señor presidente de la CPC, y eso, por Dios, que es importante. En política los gestos y los comportamientos son valorados de manera distinta. ¿Lo castigaron al presidente de la SOFOFA? Pero claro que sí, yo veo un castigo en esto y me parece muy bien porque es bien insoportable. Mauricio, cerrado el tema por Laura con eso. Mencionabas lo del registro civil, decías hay errores aquí. ¿Qué debería haber hecho el gobierno? Porque también si hubiera cedido a peticiones que ellos consideran impropias, se podría decir fue débil el gobierno, de una señal de debilidad en un momento en que el ministro de Hacienda está tratando de decir hay austeridad, no hay más plata, no se puede dar una señal como la que se dio en Banco Estado, por ejemplo. No, pero un gobierno que tiene una buena sintonía con el país, élites o no élites, ve cuando se va formando un conflicto que se va a inquinar y que va a afectar a la ciudadanía en forma tremenda, como la que está afectando este conflicto. Un gobierno que tiene manejo político debe evitar eso. No es que sea fácil, pero eso es el manejo político. Para eso están seguramente los gobiernos, no para crear conflictos como los que estamos viendo. Entonces ahí yo creo que está el problema de la sintonía. Ahora, en el fondo hay una cosa que Laura dijo y que es muy importante. El funcionariado en sí mismo tiene un estatus muy peculiar. No tiene derecho a huelga, ni a negociación colectiva, ni siquiera a sindicalizarse. Sin embargo, hace huelga, negocia colectivamente y está sindicalizado. No tiene el estatuto del Código del Trabajo, no lo rige, sino que el estatuto administrativo. Yo creo que esa situación es anómala. Hay que resolverla en su conjunto. Ahora, claro, los funcionarios piden los derechos del trabajador normal, pero que no les quiten la inamovilidad. A mí me gustaría ver un solo mercado de trabajo, un solo tipo de trabajador, como lo hay en los países más desarrollados, en Suecia o en Noruega. A nadie se le ocurriría que un profesor, por estar contratado por el Estado, tiene un estatus especial inamovible, a la vez que tiene el derecho de la huelga, que se respeta muchísimo en otros países. Por tanto, aquí en el fondo hay una anomalía que hay que resolver y que separa a los trabajadores de este país en dos categorías que no tienen razón de ser actualmente. Sí, yo solamente una cosa a propósito, porque no creo que se tome a broma lo que dije hace un momento atrás, porque además yo soy una de las que más fuertemente propicia que el debate sea sobre ideas, no sobre personas, independiente de que el caballero no sea muy simpático. Yo más bien apunto al hecho de que a mí me gustaría que se transparentara realmente por el empresariado, A o B en Chile, qué posición tiene frente a los temas que hoy día se están debatiendo en materia laboral, y que digan efectivamente cuánto es, cuánto les cuesta. Lo mismo a propósito de otros debates, de la modificación del artículo 203 que establece el derecho a la vacuna para hombres y mujeres trabajadoras, cuánto les sale efectivamente pagar a ellos o cuánto no les sale. O sea, hay una serie de temas y por eso es que esta preocupación lo tuvimos a propósito de la reforma tributaria, que yo siento que el empresariado, a propósito de la reforma tributaria, se pone el parche ante la herida. A mí me gustaría efectivamente ver cifras concretas de cuánto va a significar, qué nivel de impacto va a tener la reforma laboral efectivamente para la tasa de crecimiento. Recordemos que se decía a propósito de la reforma tributaria que iba a tener un impacto exorbitante en la clase media y finalmente terminó afectando particularmente a las personas que perciben más ingresos en Chile. Entonces yo siento que hay falta de transparencia a la hora de poner sobre la mesa los temas que efectivamente nos afectan, y un sector importante, no todo el empresariado, pero un sector del empresariado siempre actúa con la lógica del ganar-ganar. Estamos en el tema del registro civil. Alberto, había una apreciación de Mauricio sobre, en general, el estatus que tienen los trabajadores del sector público en Chile. El problema es que esa ausencia de estatus tiene que ver también con las deudas y las propias culpas del Estado. Recordemos que en el registro civil menos del 5% de los funcionarios son funcionarios. Entonces ya tenemos otro problema, y es que el Estado subcontrata tanto como muchas de las empresas privadas, ya sea obviamente sin los mecanismos muchas veces de las empresas privadas, a veces también contratando empresas que tercerizan la relación, pero muchas veces inventando mecanismos de contratación que no son los adecuados, para ello, comillas, modificando, falsificando de alguna manera la cantidad de cargos
para no salirse de la ley, en circunstancias que sus cargos públicos no están ocupados y así permite tener muchos honorarios, muchos a contrata. Eso se vive en el sistema público muchísimo y por tanto tienes una precarización también del empleo y de las condiciones que obliga a los trabajadores también a tener mecanismos de defensa, si no estarían completamente fuera de juego y además hay condiciones como la ausencia de indemnizaciones, o sea, hay condiciones que son estructuralmente muy complejas. Entonces, efectivamente, esa discusión yo la considero profunda, la considero relevante, me parece interesante. Creo que en este caso tenemos una situación bien extraña para lo que está pasando, pero que se explica muy bien con lo que ha pasado en Chile últimamente, y es que mucha gente hace política sin hacer política. Y creo que le pasa a los gobiernos, le pasa a los empresarios y le pasa al registro civil. Me explico. O sea, hay una gracia que tuvo el movimiento estudiantil, es que siempre fue y dijo, yo estoy hablando por mí y por todos mis compañeros. Cuando dejó de hacerlo, inmediatamente que dejó de hacerlo, se arruinó. Pero siempre habló por todos mis compañeros, no solo los compañeros universitarios, sino que por todo el país. El discurso del registro civil es un discurso que es incomprensible para el ciudadano medio. O sea, definitivamente no le están hablando a la gente, la están perjudicando. Sí, obvio. Entonces, ¿cómo tú te relacionas con ese registro civil que cuando son las 2 en punto y tú llegaste un minuto tarde te cierra la puerta en la cara y te dice lo siento, ¿ya? Si resulta que después tienes que estar supuestamente apoyando en una huelga donde ni siquiera se da el gusto de explicarte de qué se trata, porque esa es la situación. No te están diciendo ni siquiera quién le ofreció qué cosa, de qué se trataba, ¿ya? Y cómo se debía cumplir lo que el gobierno les ofreció. Yo creo que ahí hay un déficit enorme, no de comunicación, porque ahora le decimos toda comunicación, de política. Y creo que el gobierno, a su vez, ni hablar, ¿ya? Permite que un paro de un organismo bastante pequeño, ¿ya? Muy importante, muy estructural, se le crezca muchos días y no tiene segunda jugada. O sea, hace cambio de director. ¿Y qué significa el cambio de director? Sí. Nada. Es decir, que sí o sí tienen que estar trabajando el lunes. Claro, y después cuando no van a trabajar el lunes, ¿qué va a hacer? No tiene cambiar de fusible para evitar que la cosa no ascienda más. Yo he visto primero que alta presencia del subsecretario también, al director lo sacaron de la tía Rica para ponerlo en este cargo. Yo creo que efectivamente ha habido un retraso en el manejo, quizá esperando que haya una reacción de parte de Hacienda. Y yo felicito que eso no ocurra, porque abriéndose eso se nos van a paralizar otros servicios públicos más, porque estamos en periodo más de debate justamente presupuestario y tendríamos paralizado toda la administración pública. Ahora sí es legítimo o no, esto debería formar parte de un paquete mucho más a largo plazo o a mediano o largo plazo, que pudiera ver las condiciones en las cuales trabaja el servicio de registro civil y cuán persistente ha sido esta demanda en el tiempo. Ahora está una deuda que se ha ido saldando, recuerda tú las condiciones en que se recibió el Estado con el retorno a la democracia. Recuerda tú que incluso me parece que siendo ministro de Hacienda Ninat en el gobierno de Frey estaba la famosa política, yo me acuerdo porque era funcionario honorario, se desocupan 2 plantas, se llena solo una. Entonces durante largo tiempo las plantas del Estado bajas y todo no fueron llenadas. Entonces aquí había una administración a lo menos zigzagueante respecto de cuál es el rol que cumple el funcionario público y cómo se le va nutriendo de mayores insumos técnicos, pero al mismo tiempo de mayores exigencias y cumplimiento de metas. No, yo creo que es cierto que hay un problema bien estructural en materia de movilización del Estado y en materia de leyes laborales y protección laboral. Creo que hay una injusticia tremenda en el sector público. Ahora, creo que en este caso en particular ha sido un error forzado del gobierno. Aquí recordemos que, y es parte de las voces que se levantan desde el registro civil, hubo un compromiso, ¿cierto?, por un bono con el ministro Gómez, el anterior ministro de Justicia. Por lo tanto, aquí esta crisis se generó desde el gobierno. Y luego, la quinta semana, digamos, de crisis efectivamente ha demostrado la incapacidad de gestionar por parte del gobierno esta crisis, que se está transformando ya en un problema ciudadano, que tiene efectivamente, como decía Mauricio, una cosa bastante similar a lo que ocurrió con los profesores, 2 meses de paro. Y nos dijeron, ¿cierto?, que la nueva mayoría, si tenía una capacidad particular respecto a la centro-derecha, era su capacidad de dialogar con los gremios. Y aquí estamos viendo más bien su incapacidad de poder efectivamente sacar esta crisis adelante. Entonces, efectivamente, yo creo que la ministra Blanco, que está tan contenta, digamos, por la votación del fiscal, debería tener un ojo en la ciudadanía, porque el gobierno no está sensibilizado. Lo está teniendo. Lo que pasa es que este es un problema que ella no arrancó de la ministra Blanco. No, lo heredó del ministro Gómez, que está muy tranquilo hoy día en el Ministerio de Defensa. Entonces también seamos honestos respecto de las responsabilidades. El regalo de ella. Justamente lo que decía, en el día
debió dirigirse a Gómez directamente y ponerle en problema a Gómez. ¿No? O sea, esa era la jugada que permitía hacer comprensible todo esto. Ese caballero me prometió, dijo tal cosa, aquí está, de esto se trata, y esto es lo que no se está cumpliendo. Y desgraciadamente los gobiernos efectivamente tienen que hacerse cargo de lo que dijo el anterior ministro, sobre todo si no lo echaron y lo cambiaron de cartera simplemente. Pero lo que tú ves acá es el efecto de una mala regulación. Toda esta situación que tenemos anómala, donde no se puede hacer huelga, pero se hacen huelgas, todo esto, es algo que lleva a este tipo de conflictos. Incluso que para la ciudadanía son incomprensibles. Porque no hay una regulación correcta de cuándo se puede ir a la huelga. Los límites de la huelga son muy importantes. Cuando un sindicato decide pasar todo límite e ir a la huelga total, como han decidido, están rompiendo realmente el compromiso básico con la ciudadanía, ya no solamente con el gobierno. Ahora, que el gobierno tenga gran parte de la responsabilidad es cierto, pero cada uno tiene que responsabilizarse hasta qué punto lleva el conflicto. Lamentablemente la característica de este año y medio de gobierno es que los conflictos se llevan al extremo. Y eso no es bueno ni con la SOFOFA ni con el servicio de... ¿Tiene legitimidad para los ciudadanos este paro, el del registro civil? Seguramente no, porque el ciudadano se ve afectado, no entiende precisamente como tú dices. Puede haber alguna solidaridad inicialmente, la primera semana siempre se simpatiza mucho, pero cuando tiene un efecto de descontrol, cuando el sindicato empieza a chantajear, en este caso al gobierno, a través del sufrimiento de la población, sufrimiento que no tiene ningún paliativo, porque si es huelga total, va a perder absolutamente el apoyo. Se están haciendo un flaco favor y si van a una huelga general dentro de 2 días, va a ser mucho peor. Además, yo creo que la amenaza del viernes pasado fue cuando ya no iban a ver ni siquiera esto con el cumplimiento de estos horarios éticos, ¿no? Claro. Yo creo que efectivamente romper con el fin del servidor público, porque independiente de lo que del derecho legítimo de paralizarse, porque esto quedó amarrado desde antes, que los funcionarios del Estado no podían hacerlo y es un derecho que está reconocido a todos los trabajadores. Independiente de eso, uno tiene que inevitablemente respetar. Si no, es porque tu capacidad de diálogo es débil, es mala, tienes un presidente de la ANEF que lleva como 40 años en el cargo y ya no te sirve ponerlo de evaluarte de la negociación sindical porque ya lleva muchos años repetido, la propia Nelly no sé cuánto tiempo lleva en el cargo. Ellos sufren de la misma crisis que sufre en general la clase política, la clase dirigencial, que está chirrecontra repetida y que son los mismos liderazgos que yo creo que son mal llevados cuando se ejerce la presión de no satisfacer la prestación de un servicio público y se amenaza en definitiva la propia, no sé, el pago de las pensiones. Otro día una jubilada que no tenía su carnet y poder hacer cobro de su pensión y poder alimentarse. Aquí hay cosas mínimas que no pueden ser irrespetadas bajo ningún aspecto y que yo siento que están siendo con este movimiento muy violentadas. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Petición de desafuero contra el senador Jaime Orpiz, una petición fundamentada además con mails intercambiados entre el senador y la empresa Corpesca, no solamente sobre la tramitación de la ley de pesca, sobre una serie de iniciativas llevadas por él, gestiones llevadas en beneficio de esa empresa. Hernán, ¿qué te parece que revela lo que estamos sabiendo, los datos nuevos que estamos sabiendo, a los que ya conocíamos acerca de esta situación? En estricto rigor, lo grueso y lo más grave ya lo conocíamos, y es que aquí hay antecedentes bastante fundados de la posibilidad de un cohecho, y aquí, si hay algo que está haciendo la Fiscalía y básicamente la institucionalidad es funcionar. Aquí hay un procedimiento que está avanzando, efectivamente es inocente el senador Orpiz y todos los involucrados hasta que hayan sentencias, pero los antecedentes muestran de que aquí había una relación muy espuria con parte del empresariado. Creo que esperemos sea una tremenda lección, tanto para la relación de las empresas con ciertas leyes que van a regular intereses que tengan, como con el financiamiento de la política, y esperemos que, de hecho, sea de paso, la Comisión Engel tenga la fuerza en las propuestas que está haciendo para poder avanzar en materia de transparencia, probidad y financiamiento de la política. Creo que tenemos una cuestión que es de naturaleza judicial, pero esperemos que el sistema político entienda de que hay que hacer una serie de reformas para poder seguir avanzando, si no esta cuestión se puede entrampar. Sí, pero no solamente el tema político. Yo quiero partir con la siguiente advertencia. Lo dije una vez en este programa. Yo asesoro a una empresa noruega, Lota Protein, que estuvo en contra de la ley de pesca y sigue estando en contra o promoviendo su modificación por no ser esta competitiva ni propiciar
el libre juego del mercado, sino justamente condensar en 7 familias la captura y los recursos provenientes del mar. Entonces, hecha la advertencia, porque yo quiero ser bien honesta con lo que hago y con lo que digo, yo creo que más que solo afectar a la clase política, aquí lo que tiene es un sistema entero en el cual se tergiversa la verdad, la industria habla de resultados que no son auspiciosos en la aplicación de esta ley de pesca aprobada por Longueira, y el otro día me tocó estar en un foro en Libertad. Por favor, con mayoría transversal. Voy a seguir en ese sentido. Escuché, conociendo la posición del exministro Fontaine de Economía, que fue cambiado después por el ministro Longueira justamente para establecer esta mesa de pesca y que fue aprobada transversalmente, lo reconozco, yo era vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana y recuerdo muy bien cuando ante las preguntas sucesivas mías y de otro, Ignacio Walker nos respondía con respuestas de todo tipo respecto a la vigencia y la importancia de esa ley. Yo creo que además del enjuiciamiento que se hace por parte del Ministerio Público, aquí tiene que haber necesariamente una revisión respecto de una ley que somete o entrega la explotación, el uso y el goce de los recursos del mar de manera privilegiada, no a todos los chilenos como debiera suceder desde mi punto de vista, sino que a una reducida cantidad de familias que son a un oligopolio, ¿cierto? A un grupo determinado de personas que se benefician de este recurso. Pero además no solamente eso, sino que yo siento que además no existe de parte del gobierno, o el gobierno lo que hace es tomar la tangente. Lo que observamos en un anuncio que estaba contenido en el programa de gobierno era la revisión de la ley de pesca, no dice la evaluación, pero sí la revisión de la ley de pesca, y lo que hace es someterla a un organismo internacional como la FAO para que se pronuncie. O sea, elude una responsabilidad que cae necesariamente en el subsecretario de Pesca respecto de revisar una ley que fue planteada con cohecho, con situaciones, porque todavía no sabemos, hablamos de caso Orpi, no sabemos si hay otros parlamentarios falta que sea aprobado, pero no sabemos si hubo aportes reservados a otros parlamentarios también a propósito de la tramitación de la misma ley. Entonces a mí me parece además las consecuencias que esto supuso, y como a propósito de la ley de pesca hay una acción del gobierno más tendiente justamente a revisar sus contenidos y ver cómo ese posible cohecho, en caso que se compruebe, influyó en su tramitación. A ver, yo creo que el dibujo para la ciudadanía es bastante claro, y ese es el problema que enfrenta hoy día el sistema político, y no solo lo enfrenta Orpi. Orpi enfrenta un problema significativo que tiene que ver con que podría acontecer incluso que en lo inmediato, en poco tiempo más, en plena formalización, pueda quedar detenido, lo que ya es bastante significativo en la historia de Chile incluso. Pero no es solo eso, estamos hablando de que aquí hay una sensación muy fundamentada, por cierto, de la ciudadanía, de que el nicho ecológico en el cual se movían los empresarios era un nicho ecológico regulado por los mismos empresarios, gracias a un mecanismo de riego semiautomático que permitía tener a la política bastante nutrida de todo lo que necesitaba para poder existir y para poder ganar las elecciones y para poder funcionar. Y esa sensación queda en claro en dos grandes hitos que yo creo que fueron muy emblemáticos del gobierno de Piñera, que fueron el hito de la licitación del litio, ¿ya? Y el hito de la ley de pesca, que son dos leyes que incluso en la misma discusión quedó en evidencia que ya la forma de pegar la herida que existía era bastante inadecuada y se notaba la sutura de lo que se estaba haciendo. Y ambos casos están revelando, ¿ya? Acontecimientos que van mucho más allá del financiamiento de la política, que van asociados ya directamente a la posibilidad de cohecho, con Pablo Wagner primero y con Jaime Orpiz ahora. Entonces yo creo que ese dibujo solo entrega lo último que faltaba para la ciudadanía, que es entender que no solo regaban el sistema, sino que derechamente le hacían caso, que tenían jefe, y que los políticos tenían jefe. Y eso para efectos de la crisis de legitimidad y para efectos de poder retomar una legitimidad futura por el lado de la élite política, es prácticamente imposible en el corto e incluso en el mediano plazo. Es muy difícil sin hacer un gran cambio en el país. Yo creo que Alberto apunta a cosas fundamentales. Más allá del caso del senador Orpiz, sobre el cual es difícil opinar, los juzgados, los tribunales están para eso. Aquí ha habido una connivencia de la clase política y la clase empresarial, que fue una consecuencia de eso que yo resaltaba antes, un Chile dialogante de los consensos, donde de pronto de tanto dialogar y tanto estar en consenso se pasa a otro nivel de influencia que ya no está dentro de lo que uno considera el diálogo democrático, propicio a la democracia. Yo creo que ahí Chile tiene que zanjar una serie de problemas que separen muy claramente
la parte económica, el empresariado, de la política. No quiere decir romper los diálogos, todo lo contrario. Un diálogo sincero es importante, pero el diálogo por debajo de la mesa es muy problemático. Porque si alguna fuerza tiene la economía libre de mercado, es no tener la política metida, porque la política crea privilegio, crea monopolio, deforma lo que es la actividad libre del empresariado. Y si algo tiene de malo que el empresariado se meta en la política, es que corrompe también la política. Por lo tanto, aquí Chile tiene un nudo fundamental que cortar. Hay además una relación importante porque aquí finalmente lo que tenemos es una ley que lo que significó fue precisamente ir en contra de cualquier tipo de competencia. O sea, entregar un recurso a una cantidad pequeña de empresas por el solo hecho de que ellas tuvieran supuestamente algún tipo de derecho histórico, o sea, era porque eran los que estaban. ¿Cómo se concilia o cómo se entiende que un Congreso apruebe una ley como esa en una economía supuestamente de mercado? Una ley sin competencia, una ley que prácticamente elimina las licitaciones, una ley que le entrega un regalo a un grupo de empresarios. Es incomprensible. Por esa mezcla de la política y la economía. Fue un momento que en realidad perjudica. Esto no tiene nada que ver con el mercado. Después la gente dice que es un problema del mercado. No, no es un problema del mercado. Es un problema de la mezcla del mercado y la política que hace que el mercado, como tú dices, en vez de generar una limpia competencia, genera el monopolio o el privilegio. Pero eso es sumamente grave porque si en Chile pudiéramos, por último, criticar una economía de mercado o estar en contra de un modelo capitalista duro, parecería que estaría, y algunos sectores de la economía estuviesen a favor de ese modelo y yo en contra, me parecería bien porque sería un sano debate entre partes, oposiciones doctrinarias distintas. Lo que sucede es que en Chile se quiere hacer aparecer como que se defiende un modelo económico, pero en realidad se está auspiciando o variando otro, que es el monopolio, que es la cooptación del mercado por parte de quienes sustentaban. Imagínate, esto es peor que en la época en que se entregaban los títulos nobiliarios o se entregaban los pedazos de tierra a las personas que venían llegaban a América Latina o a nuestro país. Entonces, aquí hay prebendas que uno se pregunta, ¿y por qué no se hace nada respecto a eso? ¿Cómo fue posible que un sector importante, y acá están todos, incluso demócratas cristianos, algunos votaron en contra, incluso ha salido a propósito del caso Orpi retuiteado muchas veces, ¿por qué estuvieron a favor de algo que tenía esta fisonomía y nadie lo objetó porque atentaba justamente? ¿Qué pasó con el Tribunal de la Libre Competencia? ¿Qué sigue pasando con los reglamentos que se dictan? Ahora que viene, entiendo, la licitación de la sardina, que vienen otras, ¿qué está pasando con los organismos reguladores del Estado que frente a la cooptación que se hace en un mercado como, Alberto mencionaba el caso del litio, que no llegó a ser, pero en el futuro puede llegar a pasar? ¿Qué pasa con otros recursos naturales? Con el agua, que está siendo también es de propiedad, o se la llevan preferentemente quienes tienen masivamente el mercado en materia forestal, en materia de producción minera incluso. Entonces, acá hay una serie de temas que cuando a mí me dicen no es necesario abrir el debate sobre la reforma constitucional, la verdad es que yo vuelvo al revés y pregunto, ¿qué momento más propicio para abrir el debate sobre una reforma constitucional que garantice justamente el derecho de todos los chilenos y chilenas al uso y utilización de los recursos que nos pertenecen o nos deberían pertenecer a todos? No, yo creo que, mira, voy a colgarme lo que decía Laura. Yo creo que para poder entrar a un proceso constitucional tiene que existir ciertas condiciones de independencia del poder político del poder económico. Y lo que hemos conocido es que efectivamente hay casos de convivencia que son impresentables. Y esto va hasta el financiamiento de la campaña de Marco Enrique, de Soquimich, para acá, digamos. Están todos, son parte del problema. Entonces, si no somos capaces en los próximos 2 años de aprobar una serie de leyes para que efectivamente la política tenga autonomía, ¿cierto? El Estado participe en ese financiamiento, haya transparencia respecto de personas que puedan participar, excluyamos a las empresas y entremos a un estándar muy distinto, recién ahí van a haber condiciones, creo, para que la ciudadanía pueda confiar en un sistema político que está haciendo una invitación a los chilenos a participar en una nueva constitución. Creo que si no entramos de verdad, entendiendo que estamos en un punto de inflexión, a reformas como las que está promoviendo, insisto, la Comisión Engel, en materia de probidad, transparencia y financiamiento de la política, creo que no van a haber condiciones de ciudadanía en materia de confianza para poder avanzar en un proceso de nueva constitución. Así de profundo creo es este punto de inflexión. En el último tiempo, a propósito de la Los propios partidos políticos. Evidentemente, si eso de alguna manera es un pequeño cartel, ¿te fijas? Y van a estar buscando protegerse. Creo en ese sentido que los medios de comunicación, líderes de opinión, académicos, sociedad civil, tienen hoy día un rol fundamental frente al sistema político para presionar
buenas regulaciones en materia de autonomía de la política, transparencia en su financiamiento y la exclusión total del mundo empresarial respecto de sus intereses en materia regulatoria y otras. O sea, Eduardo Engel se dio cuenta de que si cumplía sencillamente con entregar su proyecto y se iba para la casa, no iba a pasar nada. Y yo creo que hay conciencia, tanto en Eduardo Engel como persona, en la comisión y en distintos centros de estudio, que esta es una cuestión hoy día fundamental para poder seguir avanzando como país. O sea, la piedra del zapato, más que, por así decirlo, la confianza en las instituciones, la nueva constitución, radica más bien en tener de verdad un sistema político en el cual se pueda confiar. Como punto de partida. Exacto. Claro. El riesgo, si no cortamos esto radicalmente, es que nos transformemos en Argentina. Argentina es el típico ejemplo de la mezcla insana de la política y la economía, el clientelismo, la corrupción, las mafias, a todo nivel. No son solamente el piquetero pobre, el que es dependiente del Estado, es que es el empresario más rico que consigue la prebenda. Por lo tanto, tenemos que entender de que el riesgo es tremendo, porque cuando se entra en un sistema ya clientelístico como el de Argentina, salir de eso, ni Macri va a poder, yo creo, por lo menos muy difícil cortar todos estos tentáculos que se han tendido entre economía y política. Hablemos de Argentina, ya que Mauricio plantea el tema, nos quedan solamente 8 minutos. Evidentemente fue una sorpresa lo que ocurrió, se esperaban 10 puntos de diferencia, tal vez incluso un triunfo en primera vuelta del candidato oficialista. No ocurrió nada de eso y ahora hay una segunda vuelta que queda absolutamente abierta. Hernán, tú conoces a Macri, además ha sido parte del entorno más cercano de Sebastián Piñera. Muchos comparan a Piñera con Macri. ¿Es correcta esa comparación? ¿Es una especie de Piñera argentino o Piñera es una especie de Macri chileno? No, pero yo creo que tiene características similares en el sentido que es un político que tiene un origen más bien empresarial, donde la gestión marca mucho su sello, ¿cierto? Tiene una visión más de centro-derecha, más liberal en términos políticos y económicos. En ese sentido creo que tienen varias coincidencias. Ahora, la diferencia, hay una gran diferencia, y es que en Argentina no existe la centro-derecha, ¿cierto? Existe un gran mundo peronista y en cambio aquí existe un sistema de partido y existe una cosa bastante más competitiva. O sea, lo que hizo Macri y lo logró Macri ayer va en contra de toda la historia. Es una sorpresa respecto de la política argentina. No solo por el balotaje, sino porque un personaje, un candidato con la idea de Macri pueda estar efectivamente hoy día amenazando a toda una estructura justicialista que ha tenido el control del Estado por décadas. Yo creo que es muy potente lo que está ocurriendo. Si son ciertos los análisis de que cerca de 2/3 del candidato Massa, ¿cierto?, el que salió tercero, podrían derivar en Macri, bueno, puede ocurrir realmente un antes y un después de la política argentina con esta elección. Ahora, si tú me permites, lo que pasa en Argentina cuando no gobierna el peronismo es que el peronismo hace el país ingobernable. Es que nadie gobierna. Nadie gobierna. Es un poco lo que le pasó a Piñera, pero en Argentina estamos hablando del bombo peronista, los piqueteros, o sea, la ocupación real del país por grupos movilizados, que de la Rúa cayó por eso justamente, no fue la pura crisis económica, fue la movilización peronista para derribar gobiernos. Y esto viene pasando desde hace 60 años, es parte de la historia. Con la añadidura de que los tiempos que hoy día suceden han tenido un proceso de desgaste mucho más, porque ha pasado más tiempo, simplemente ha pasado más agua bajo el puente. Entonces yo creo que nunca los escenarios son repetidos, y ahí no soy historiadora, pero nunca se repiten tal cual los escenarios. Yo tengo más esperanza de que efectivamente pueda surgir una opción alternativa que no necesariamente haga que el camino del país sea el del desarme, la movilización social o la negación a la implementación de... Mira, quizás el mundo estaba pensando lo mismo cuando nosotros perdimos el gobierno en el año 2010 y dice, mira qué bueno que sea la alternativa de Piñera y que llegue algo distinto a los que gobernaron durante 20 años. Quizás muchos pensaron igual, pero a mí me genera ilusión, sí sé, de la movilización directa, que es la ruptura del Estado de Derecho en realidad y de los canales políticos para que la gente canalice sus demandas. En Argentina tú vas y ocupas la calle y pides queremos chancho. Lo ocupas a la semana después porque queremos afrecho para los chanchos. Y así sigue porque da resultados. Y todo el país lo sabe, desde el empresario al piquetero. Romper una cultura política es algo muy difícil cuando en realidad Argentina desde prácticamente la independencia viene teniendo ese tipo de cultura política. Argentina es un caso muy difícil de entender para nosotros, sobre todo desde Chile, pero es difícil de entender de todo el mundo en todo caso, pero nosotros somos casi todo lo contrario políticamente que Argentina. Nosotros tenemos una cultura sociopolítica muy débil, ¿no? También relacionado con un sistema educativo históricamente debilitado fuertemente por la Iglesia, con muchos problemas al respecto, y una cultura institucional muy fuerte, ¿no? Y muy formal, con un Estado fuerte, en fin. El caso argentino es lo contrario, la cultura sociopolítica es fortísima, una ciudadanía muy activa en la política, muy metida,
pero a nivel institucional no tiene un sistema político moderno, de hecho, tan simple como eso, no ha tenido históricamente izquierda-derecha, los peronistas nacieron de la unión de grupos de extrema derecha con extrema izquierda, la Unión Cívica Radical tuvo muchas veces la derecha y la izquierda metida adentro, la Unión Cívica Radical se murió y quedó el peronismo de derecha y de izquierda, y hoy día aparece, comillas, la situación en la cual no sabemos si es una situación que podría ser estructural o no, pero tal vez estamos en presencia del momento en el cual quizá no sea Macri el fenómeno, sino que el fenómeno sea que quizás la política argentina se empieza a transformar, empieza a tomar forma de un sistema político. Quizás es solo Macri y nada más que Macri, pero Macri no parece ser el último carismático que llegó después de Jesucristo. Entonces, dado eso, me da la impresión de que puede haber Ni el más carismático tampoco. algo más de fondo. En cuanto a la institucionalidad que no se había observado antes, yo noto una debilidad. Por cierto, probaron todos los mecanismos, desde el 90 a la fecha, desde Menem a la fecha, cuando han probado todas las formas de peronismo existentes, ¿ya? Y la verdad es que la situación va al debe. O sea, ¿Y Macri no tiene el Macri cosas? el Macri... No. Tenemos que esperar que gane la elección para eso. Es más... Pero en todo caso, lo que creo que también hay que anotar Lo es van a la exportar derrota también el producto. para el kirchnerismo. Aquí hay un proceso político que ha llevado a la Argentina a lo que, en fin, muchos consideramos es más bien un proceso de decadencia y que significa, creo, probablemente el fin de un ciclo. Ahora, incluso ojo, con el triunfo de Scioli. Ojo que ahora le quedan meses todavía al gobierno argentino para hacer lo que los argentinos saben hacer muy bien desde el Estado, que es meter plata, inyectar y tratar de mostrar obras y hacer cosas, y por tanto va a ser un... Ahora, la pregunta también es si Cristina Fernández quiere que gane Scioli, que también es una pregunta válida, porque finalmente, desde la lógica caudillista del peronismo, no es mal negocio pensar en quedarse ella con el peronismo como líder de la oposición, porque si gana Scioli, el peronismo como estructura de poder se va con el ganador, no se va a quedar con ella. Es una lectura que dice que lo más importante para Cristina era lo que pasaba en Santa Cruz, y no a nivel nacional, porque ahí está fortaleciendo su herencia familiar, etc. Ahora, en esta elección hubieron derrotas del peronismo tradicional, como la de la provincia de Buenos Aires o Jujuy. En Jujuy han gobernado los peronistas en fin, todo el tiempo. Desde antes de Perón. Sí. La dependencia del Estado, el clientelismo, los planes sociales, es algo abismante en Jujuy. Que en esa provincia prácticamente el 70% diga que no a el mecanismo que alimenta todo esto, es interesante. Yo creo que ahí, ojalá, porque nada mejor le vendría a Argentina que salir de todas estas formas, como tú dices, premodernas de hacer política. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en la edición de hoy de Ciudadanos, y esta es la que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Muy buenas noches. A mí me espanta la manera en que hoy día nos están reprimiendo. Ni siquiera en los tiempos, en los años 80, cuando yo entré a este servicio, había pasado esto en el registro civil. Me sorprende, me da vergüenza y me aterra lo que está pasando.